Santander deberá reconocerlo de que esta fue una de las mejores asambleas que ha tenido Santander en los últimos años, porque ha estado al frente de los principales problemas de Santander. Entre otros, no se nos podrá olvidar y quedará reseñado para siempre en los anales de esta corporación la defensa del páramo de Santurbán y la defensa de los más altos intereses de los santanderianos. Y no podría, por supuesto, culminar este periodo en la que tiene el honor usted de presidirlo, doctor Tulio, de que esta asamblea esté discutiendo uno de los principales problemas que va a tener el país y que tiene el país y que tiene que ver con la reforma de la educación superior, y que está sin duda atravesada por un nuevo problema que va a afrontar el país y que tiene que ver, doctor Alessandro, usted que es miembro del gobierno, representante del gobierno, delegada por la ministra en este importante debate, en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se ha implementado, que entrará en implementación entre los Estados Unidos y nuestro país, y este país también con la Unión Europea, y que este problema seguramente será de los problemas que vamos a tener en los próximos años todas las corporaciones públicas de Colombia, entre otras la Asamblea Departamental. Hoy hemos recibido la noticia oficial por los medios de comunicación, toda vez que lo hizo públicamente el propio presidente, de anunciar que tiene la disposición de retirar la discusión del proyecto de reforma de la Ley 30 de la educación superior, con el propósito de que se ambiente en el país un escenario necesario y propicio para discutir cuál es la reforma a la educación superior que está demandando Colombia. Saludamos que el presidente haya tomado esa decisión. Por supuesto que lo está haciendo sobre la base de condicionar el retiro de la discusión del proyecto sobre la base de que los estudiantes suspendan el paro, que han venido adelantando el paro universitario, que a propósito ha recibido el más amplio respaldo de la movilización social que haya recibido jamás la movilización en Colombia. Y quiero saludar a los estudiantes que hayan tenido la gallardía, el valor, la decisión, la entereza, el espíritu democrático, amplio y civilizado, en despertar en los colombianos la conciencia de que esta no es una reforma la que necesita el país. Y lo digo porque los propios registros de las encuestas que se hicieron dieron como resultado que el 75% de los colombianos está de acuerdo con la protesta que han adelantado los estudiantes en Colombia para defender la educación pública. Esa es una demostración de que el país tiene futuro, y debemos sentirnos halagados de que estos estudiantes hayan despertado la conciencia de los colombianos de que esa no es una reforma que obedezca a las necesidades del país. Sin duda, el proyecto de ley 112 presentado por la ministra el 13 de octubre del 2011 no es un compendio de una reforma como la camerita, que sin duda el país necesita una reforma. La ley 30 es insuficiente y se necesita una reforma, pero esta reforma no es la que necesita el país, y hay muchos hechos que lo demuestran. Quienes de alguna manera pueden dedicarse a estudiar el proyecto que está aquí, saludo que la Universidad Industrial de Santander haya sacado este folleto, que creo que es un folleto muy ilustrativo porque tiene todo el contenido de la reforma, tiene los antecedentes de lo que tiene que ver con la reforma de la Ley 30, tiene el contenido de la Ley 30, tiene también las exposiciones de motivos, tiene las comparaciones que el gobierno ha hecho con la educación superior en diferentes países del mundo, inclusive de continentes, y efectivamente nos puede permitir tener un bagaje de lo que significa esta reforma, y felicito que la UIS haya sacado este folleto, que creo que debe masificarse, porque sin duda el hecho de que el gobierno haya anunciado y que retira el proyecto de ley 112 no significa que el debate esté cancelado. Seguramente el debate se va a profundizar.
Pero cuando ya uno mira en detalle, y por eso es que saludamos el debate, muchos pudieran haber dicho que cuando escucharon al presidente esta mañana de que estaba dispuesto a retirar el proyecto 112, con tal de que los estudiantes regresaran nuevamente a sus aulas de estudio, la gente pudiera decir que estaba cancelado el debate, pudiera decir onian consumata sum, que todo está consumado. No, apenas todo está empezando. Todo está empezando, porque sin duda esa es la realidad que tenemos. ¿Por qué está empezando? Primero, porque es cierto que el país necesita una reforma de la educación superior. Segundo, que la reforma que necesita no es la que ha presentado el gobierno nacional. Y tercero, si se necesita una reforma y no es la que presenta el gobierno, entonces se necesita una reforma que sea el consenso de toda la sociedad, especialmente de la sociedad, digamos, de la que nos representa en academia. En academia hablamos de los docentes, hablamos de los cuerpos directivos, hablamos de los estudiantes, hablamos de los padres de familia, es decir, hablamos del futuro de la educación en Colombia. Y se necesita una educación. Pero ¿cuál es la educación que estamos necesitando? Nosotros necesitamos una educación que sea un proyecto nacional, es decir, una educación que sirva a los intereses de la nación. Esta reforma tiene el agravante que parece más una reforma de una empresa que de una reforma de la educación. Si ustedes se ponen a observar, cuando uno se pone a detallar cada uno de los artículos, saca uno casi que la conclusión que la próxima reforma que vendrá de esta reforma que está en curso sería de empezar a modificar los cuerpos directivos de las universidades, y entonces ya los rectores de las universidades no serían rectores, sino que la próxima reforma sería para que sean gerentes, y para que los docentes ya no sean docentes, sino que sencillamente sean gestores de contratos con las entidades públicas o las entidades privadas. Es decir, se pierde el carácter de la educación. ¿Cuál es la educación que nosotros necesitamos? La primera sustento de la educación que nosotros necesitamos es que sea una educación auténticamente soberana. Que sea auténticamente soberana. ¿Y soberana qué es? Que sirva a los intereses del desarrollo de la nación, y no que sirva a los intereses extranjeros que son muy poderosos, muy grandes, y que por supuesto también le interesa ver cómo pueden dominar el país. Y esta reforma está dirigida fundamentalmente. Digamos que esta no es una reforma de coincidencia con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Digamos que esta es una reforma que desarrolla el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Comunidad Europea. A esto está dirigida, y casi que se anticipó a la aprobación del mismo con los Estados Unidos, la aprobación final del Congreso de los Estados Unidos, porque el gobierno, por supuesto, tenía absolutamente claro que el Tratado de Libre Comercio se iba a aprobar, y que se necesitaba era una educación para ese Tratado de Libre Comercio, y no una educación para sacar del atraso del país. Cuando uno observa los recursos que el gobierno anuncia que le destinará a la educación, a esta reforma, uno se queda sorprendido. Realmente uno se queda sorprendido, porque si uno dice que en Colombia supuestamente los éxitos que el gobierno tiene están dirigidos a que se va a acabar la guerra en Colombia, el conflicto interno en Colombia, y que ese conflicto interno puede dar finalmente alguna negociación o algún aspecto de relativa paz o digamos de entendimiento en el país, uno pudiera decir que los recursos que hoy se destinan para la guerra pudieran estar dedicados para la educación, pero resulta que uno no encuentra esa simetría, no encuentra esa relación, lo que encuentra es una asimetría, es decir, ahí es una brecha cada vez más grande. Por ejemplo, cuando uno observa cuántos son los recursos que se van a dedicar por estudiante hoy en esta reforma, que son de 3.5 millones de pesos por estudiante, y uno hace la comparación de cuánto es el costo de un soldado de la República o de un miembro de la fuerza pública en Colombia en armas, del Estado, legales, esas le representan 18 millones de pesos anuales. Un soldado le vale 18 millones de pesos al Estado colombiano. Un estudiante le vale al Estado colombiano 3,5 millones de pesos. ¿Cuánto le vale un preso a Colombia?
¿Cuánto le vale un preso en todos los que hay? Los que seguramente, si era porque este país parece que hubiese más delincuente que gente sana, porque las cárceles se están llenando de presos. Le vale cada preso al país, le vale 12,5 millones de pesos. Es decir, vale más un preso, vale más que un soldado que un estudiante en Colombia. Y sin duda el estudiante cuando sale le sirve eso a la economía, le sirve al desarrollo del país, le sirve al progreso de la nación. Ese es un primer elemento que uno encuentra. El segundo elemento que uno encuentra es que no tiene relación con la deuda externa que tiene el país, o la deuda pública. Nosotros tenemos en este momento de la deuda pública 37,7 billones de pesos. Y le estamos dedicando de los recursos del Estado, le estamos dedicando buena parte a ese fenómeno. ¿Cuánto le estamos dedicando nosotros a las exenciones tributarias de las grandes empresas multinacionales del país? Le estamos dedicando 7 billones de pesos anuales. O sea, vale más las exenciones tributarias, las gabelas que se le dan a las multinacionales para explotar los recursos naturales, para explotar la mano de obra de los colombianos, para explotar inclusive la inteligencia colombiana y para apropiarse del mercado colombiano, que lo que el Estado le dedica a la educación en Colombia. ¿Y cuánto le cuesta la corrupción al país? El SAR anticorrupción lo ha dicho.